Ámbito Económico es un programa radial del Programa de Economía de la Universidad de Pamplona, en el cual abordamos temas de actualidad, política económica, comercio internacional y análisis de indicadores. Sintonízanos todos los viernes de 2:30 a 3 p.m. por la Radio Universidad de Pamplona, 94.9 FM. Bienvenidos a todos nuestros oyentes, esto es Ámbito Económico, un espacio radial dirigido por los estudiantes del Programa de Economía de la Universidad de Pamplona, con el apoyo de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, transmitido por Radio Universidad de Pamplona 94.9 FM. Mi nombre es Laura Jaimes, pasante de Comunicación Social, y como siempre nos acompañan Esteban Salcedo. Hola, hola. Steven Castro. Hola, hola. Y Diego Boada. Hola, hola, ¿qué tal? Estudiantes de Economía que nos ayudan a comprender de manera sencilla los temas que impactan la economía colombiana. Hola, chicos. Hola, Laura. Un saludo especial para ti y para todos nuestros oyentes. Hoy tendremos un programa muy importante porque hablaremos sobre la reforma tributaria 2025, un proyecto que ha generado debate en el país y que busca modificar varios impuestos para aumentar los ingresos del Estado. Así es, Esteban. Esta reforma trae cambios en el impuesto de renta, IVA, patrimonio, impuestos verdes y medidas de control fiscal. El gobierno asegura que estas modificaciones son necesarias para financiar programas sociales y cubrir el déficit fiscal, pero muchos sectores han expresado dudas sobre sus impactos en el costo de vida, el consumo y la inversión. Exacto, y es que estamos hablando de una reforma que impacta a todos, empresas, trabajadores, emprendedores, comerciantes, hogares y hasta los sectores como los hidrocarburos, el transporte, la cultura y la tecnología. Por eso es tan importante entender qué se propone con este proyecto, por qué se plantea y cuáles podrían ser sus efectos en la economía del país. Estás escuchando Ámbito Económico, programa radial del Programa de Economía de la Universidad de Pamplona. Bueno, para empezar, Esteban, cuéntanos un poco por qué surge esta reforma y qué busca el gobierno con ella. Pues mira, Laura, según el Ministerio de Hacienda, la reforma que se propone porque el país enfrenta un déficit fiscal considerable, es decir, que el gobierno está gastando más dinero del que recibe. Para 2025, este déficit se estima en 7,1% del PIB, una cifra bastante alta que preocupa a las autoridades económicas. Además, para financiar el presupuesto general de la Nación de 2026, se necesitan cerca de 26,3 billones adicionales, recursos que son indispensables para cubrir gastos básicos del Estado, como educación, salud, funcionamiento y programas sociales. El gobierno advierte que sin una reforma que aumente los ingresos, no sería posible cubrir completamente estos compromisos ni sostener los programas que benefician a millones de colombianos. Por otra parte, la DIAN ha señalado problemas estructurales en el sistema tributario del país, entre ellos un bajo nivel de recaudo y una alta evasión, lo que significa que muchas personas y empresas no pagan lo que les corresponde por ley. Esto reduce los recursos disponibles para inversión social y funcionamiento del Estado. Por eso, la reforma también busca cerrar estas brechas, mejorar los mecanismos de control y fiscalización y asegurar que todos los sectores económicos aporten de manera justa y proporcional. Con ello se pretende fortalecer las finanzas públicas y garantizar que el sistema tributario sea más eficiente y equitativo. Claro, Esteban. El gobierno también indica que el sistema tributario vigente tiene muchos vacíos y beneficios particulares, lo cual provoca que algunas compañías o individuos abonen menos impuestos de los que les corresponden. Estos tratamientos preferentes restringen la habilidad del Estado para adquirir los recursos que requiere para un funcionamiento óptimo. Por esta causa, la reforma propone hacer cambios significativos, por ejemplo, actualizar ciertas tarifas, expandir la base de quienes contribuyen y rectificar disparidades dentro del sistema. ¿Qué significa esto? Pues significa que toca examinar las ventajas que obtienen actualmente, por un lado, las grandes compañías y los individuos con elevados niveles de patrimonio. Y por otro lado, los sectores económicos que tienen normas fiscales particulares. La meta es lograr que el sistema sea más equilibrado y que todos contribuyan de una manera más equitativa, lo cual posibilitaría que la nación cuente con los recursos necesarios para cubrir sus necesidades. Y a esta situación se suma el contexto económico actual, que no es el más favorable ya que el país ha venido experimentando un crecimiento económico lento, lo que significa que la producción y la actividad económica avanza a un ritmo menor de lo esperado. Además, la inflación sigue siendo persistente, afectando el costo de vida de los hogares y reduciendo su capacidad de compra. Esto junto con un menor consumo, lo cual genera que las empresas vendan menos y que la economía en general se mueva con más dificultad. A esto también se agrega que la deuda pública continúa aumentando,
lo que implica que el Estado debe destinar cada vez más recursos para pagar intereses y obligaciones financieras. Y luego, frente a este panorama, el gobierno considera urgente aumentar el recaudo de forma permanente para garantizar así la estabilidad de las finanzas públicas. En este mismo sentido, la reforma se presenta como una medida estructural, es decir, que este es un cambio profundo pensado para el largo plazo, el cual su único propósito es evitar que el país tenga que recurrir a los recortes en programas sociales y asegurar así también que el Estado pueda cumplir con sus responsabilidades sin poner en riesgo la sostenibilidad fiscal de toda la nación. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ofrece la maestría en Ciencias Económicas con una duración de 4 semestres, que ofrece encuentros sincrónicos y asincrónicos respaldados por las plataformas MS Teams y Moodle. Para obtener más información, comunícate con nosotros a través del correo maestriaceconómicas@unipamplona.edu.co o al número de teléfono 300-853-5708. Potencia tu carrera profesional con nosotros. Muy bien, ahora quiero que expliquemos algunos conceptos claves que ayudarán a entender mejor la reforma. Empecemos con uno de los más ya mencionados y es ¿cuál es este impuesto de renta y por qué es tan importante? Pues mire, Laura, el impuesto de renta es un tributo que deben pagar tanto las personas como las empresas por las ganancias o ingresos que obtienen a lo largo del año. Es uno de los pilares del sistema tributario porque aporta una parte muy significativa de los recursos con los que el Estado financia servicios públicos, programas sociales e inversiones en sectores como salud, educación e infraestructura. En la reforma tributaria de 2025, el gobierno propone realizar varios ajustes importantes. Entre ellos están modificar las tarifas para las personas con ingresos más altos, revisar la forma en que las empresas calculan y pagan este impuesto, y establecer nuevas reglas para los dividendos, las utilidades que reciben los accionistas, y para las ganancias ocasionales. Con estos cambios se busca que el sistema sea más equilibrado, más claro y que aporte los recursos necesarios para atender las necesidades del país. Bueno, ahora voy a hacer una pregunta que de pronto sonará muy básica, pero siento que es muy necesaria, ¿no? ¿Qué es el IVA? Básicamente un dolor de cabeza. Pero bueno, el IVA es el impuesto sobre el valor agregado y este es un tributo que se cobra cada vez que las personas compran un bien o adquieren un servicio. En otras palabras, es un impuesto que recae directamente sobre el consumo, por lo que todo lo pagamos en nuestra vida diaria, aunque a veces no lo notemos. En la reforma tributaria del 2025, el gobierno propuso realizar varios ajustes al IVA con el objetivo de ampliar la base, lo que significa incluir más productos y servicios que antes no tenían este impuesto o es decir que se encontraban exentos o excluidos. También estos cambios buscan así aumentar el recaudo, pero también ha generado bastantes discusiones públicas ya que podrían aumentar el precio de algunos bienes que las familias consumen frecuentemente. Por eso el debate se encuentra principalmente en encontrar un equilibrio entre recaudar más recursos y evitar que la carga recaiga en exceso sobre los hogares, especialmente los de los menores ingresos que son los que predominan en nuestro país. Muchas gracias y ahora me gustaría saber qué significa el impuesto al patrimonio y a quién le afecta. Bueno, el impuesto al patrimonio es un tributo que deben pagar las personas o empresas que poseen bienes o propiedades cuyo valor total es muy alto. Este tipo de impuesto se basa en una idea de que quienes acumulan mayores riquezas tienen una mayor capacidad para contribuir al financiamiento del Estado. En la reforma tributaria del año 2025, el gobierno propone reducir el umbral, es decir, bajar el valor mínimo a partir del cual una persona debe empezar a pagarlo. Esto haría que un número más amplio de contribuyentes quede obligado a declarar este impuesto. Además, se plantea aumentar las tarifas para los patrimonios más elevados, de modo que quienes tienen mayores recursos aporten una proporción mucho mayor. El objetivo de esta medida es fortalecer la progresividad del sistema tributario, lo que significa que el esfuerzo fiscal se reparte de forma más justa y que quienes más tienen contribuyan en mayor medida al sostenimiento del país. Bueno, ¿y qué son los impuestos verdes? Pues mira, los tributos ambientales son instrumentos fiscales aplicados a actividades que generan contaminación o deterioro de los ecosistemas, tales como el uso de combustibles fósiles, la emisión de CO2 o la explotación de recursos no renovables. Su finalidad es desincentivar prácticas contaminantes y promover modelos productivos más sostenibles. En este sentido, la reforma tributaria de 2025 incorpora ajustes relevantes
entre ellos el incremento progresivo del impuesto al carbono y la implementación de nuevos mecanismos para que sectores como el de hidrocarburos y el minero aumenten sus aportes. Estas medidas buscan fortalecer la responsabilidad ambiental de las industrias con mayor huella ecológica y avanzar hacia una economía baja en carbono. Bueno, ya me queda un poco más claro. Y ahora la siguiente pregunta es para cerrar como esta sección, esta parte, y es ¿qué es el recaudo fiscal? Bueno, aquí ojito Laura y oyentes, porque el recaudo tributario corresponde a los recursos económicos que el Estado obtiene a través de los impuestos. Estos ingresos son fundamentales para financiar servicios y funciones esenciales, entre ellos la salud, la educación, la vivienda, la seguridad y diversos programas sociales. Cuando el recaudo es insuficiente, la capacidad del Estado para operar de manera eficiente y garantizar el bienestar de la población se ve seriamente limitada, ya que se encuentra en déficit. Muchas gracias por aclarar estos conceptos que nos llevan a entender de una manera más clara este tema de alto impacto. Realizar nuestro diplomado en Desarrollo Económico Regional, además de complementar la formación de los profesionales de manera integral e innovadora, hace posible para nuestros estudiantes de Economía de la Universidad de Pamplona cumplir con el requisito de trabajo de grado, permitiéndoles obtener su título profesional de economista. En el Diplomado de Desarrollo Económico Regional contamos con 8 seminarios: Metodología de la investigación, Teorías del crecimiento económico, Teorías del desarrollo económico, Desarrollo local, Desarrollo humano y participación ciudadana 1 con énfasis en desarrollo humano, Desarrollo humano y participación ciudadana 2 con énfasis en participación ciudadana, Medio ambiente y desarrollo, Métodos y técnicas de planificación del desarrollo. Comunícate con nosotros al teléfono 300-853-5708 o al correo electrónico nora.jaimes@unipamplona.edu.co. No dejes pasar esta oportunidad. Te esperamos. Formando líderes para la construcción de un nuevo país en paz. Ahora sí, vamos con un análisis. ¿Cuáles son las principales implicaciones económicas y sociales de la reforma? Steven, empecemos contigo. Bueno, Laura, desde una perspectiva económica, pues la reforma tributaria podría contribuir a la estabilización de las finanzas públicas, al reducir presiones sobre el déficit y evitar un incremento excesivo de la deuda. El aumento en el recaudo permitiría al gobierno disponer de mayores recursos para financiar programas esenciales y cumplir con los compromisos establecidos en la regla fiscal. No obstante, algunas de las medidas propuestas podrían elevar los costos operativos de las empresas y, en consecuencia, afectar los niveles de inversión, especialmente en sectores como el comercio, la industria y los servicios. En el caso de los hogares, los impactos pueden ser variados. Si el IVA se amplía o se eliminan algunas exenciones, ciertos productos y servicios que antes eran más económicos podrían subir de precio. Esto afectaría directamente la canasta familiar y el gasto mensual de muchos hogares. Cuando los precios aumentan, las familias, en especial la de ingresos medios y bajos, tienen menos capacidad para comprar lo mismo que antes, lo que reduce su poder adquisitivo. Si el gobierno no aplica ayudas o compensaciones, como evoluciones del IVA o subsidios focalizados, estas medidas podrían generar más presión sobre el presupuesto de los hogares y disminuir su nivel de consumo. Luego, en el ámbito social, hay preocupación importante sobre cómo la reforma podría impactar a las personas más vulnerables. Cuando se amplía el IVA o aumentan los impuestos al consumo, existe el riesgo de que estas medidas terminen afectando proporcionalmente a quienes tienen menores ingresos en nuestro país. Esto se debe principalmente a las familias de bajos recursos suelen destinar la mayor parte de su dinero a las compras de productos básicos, por lo que cualquier aumento en los precios da un golpe más fuerte para ellos. Por eso se dice que este tipo de impuestos pueden ser regresivos si no van acompañados de ayudas como subsidios, transferencias directas o la exclusión de ciertos productos esenciales. Aún así, si el dinero adicional que entra al Estado se administra bien, podría servir para fortalecer programas sociales que beneficien a estos mismos grupos. Esto incluye mejorar la atención en salud, educación, alimentación, vivienda y otros servicios que contribuyen a reducir la pobreza y mejorar la calidad de vida de millones de colombianos. La reforma también incorpora medidas destinadas a mejorar la fiscalización, es decir, a verificar con mayor precisión que las personas y las empresas paguen los impuestos que realmente les corresponden. Esto podría ayudar a reducir la evasión,
uno de los problemas más grandes del sistema tributario colombiano, y aumentar la transparencia en el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, para que estas medidas funcionen de verdad, no basta con cambiar las leyes. Es necesario fortalecer la DIAN, modernizar sus herramientas tecnológicas, capacitar al personal y asegurar que los procesos sean más rápidos y confiables. Solo con una implementación efectiva será posible lograr un control más riguroso y un recaudo más justo para todos los colombianos. Estás escuchando Ámbito Económico, programa radial del Programa de Economía de la Universidad de Pamplona. Bueno, ahora vamos a nuestra sección favorita, preguntas que nadie nos hizo, pero que nosotros les vamos a responder. Y la primera pregunta va para Esteban. ¿Por qué el gobierno considera necesaria esta reforma? Pues mira, Laura, la razón principal por la que el gobierno insiste en la reforma es que sin ella no se lograría recaudar el dinero necesario para financiar el presupuesto general de la nación en el año 2026. Actualmente, las finanzas públicas están en una posición delicada. El país enfrenta un déficit elevado y una deuda que ha venido creciendo en los últimos años. Esto significa que el Estado está gastando más de lo que recibe y que cada vez depende más del endeudamiento para cubrir sus obligaciones. En este contexto, el gobierno sostiene que la reforma es indispensable para evitar un deterioro fiscal aún mayor. Según su postura, aumentar el recaudo de manera permanente permitiría cubrir los gastos básicos del Estado, cumplir con la regla fiscal y evitar recortes en áreas claves como salud, educación o programas sociales. En otras palabras, se presenta como una medida para darle estabilidad a las finanzas públicas y asegurar que el país pueda seguir funcionando sin caer en una crisis fiscal más profunda. Gracias, Esteban. Y ahora la segunda pregunta va para Diego. ¿Cuáles son los riesgos más importantes de esta reforma? Bueno, el principal riesgo de la reforma es que al aumentar ciertos impuestos, los precios de varios bienes y servicios también van a subir directamente. Esto podría llevar en consecuencia que las familias consuman menos, reduciendo así la actividad económica en el corto plazo. Además, algunas empresas podrían sentir una mayor carga tributaria y responder recortando inversiones, frenando proyectos o incluso disminuyendo la contratación estatal dentro de sus empresas, lo que afectaría directamente al empleo. Otro punto crítico aquí es el impacto sobre los hogares más vulnerables, es decir, los de estrato 1, 2 y 3, sin medidas compensatorias como subsidios, transferencias o programas de apoyo. Estos grupos serían los más golpeados directamente, quienes pues destinan la mayor parte de sus ingresos al consumo básico. En resumen, aunque la reforma busca fortalecer las finanzas públicas, también implica riesgos importantes que deben gestionarse con cuidado para evitar efectos negativos sobre la economía y la población. Muchas gracias, Diego. Ahora la siguiente va para Steven. ¿Qué acciones podrían mitigar estos impactos negativos? Bueno, Laura, pues mira, primero es fundamental aplicar subsidios y mecanismos de compensación dirigidos a los grupos más vulnerables. De esta manera se evita que los aumentos en los impuestos o precios afecten de forma desproporcionada a las familias con menos recursos, garantizando que puedan mantener su consumo básico y su calidad de vida. Segundo, también es importante conservar incentivos para los sectores estratégicos que generen empleo y dinamizan la economía. Si estas industrias cuentan con condiciones favorables para invertir y crecer, el país puede mantener e incluso aumentar la creación de puestos de trabajo, lo que va a ayudar a mitigar los posibles efectos negativos de la reforma. Tercero, se necesita mejorar la eficiencia del gasto público. Esto significa que cada peso recaudado debe usarse de manera responsable y transparente, asegurando que las decisiones del gobierno se traduzcan en mejores servicios, infraestructura y programas sociales. Cuando la ciudadanía ve resultados concretos, aumenta la confianza en el sistema tributario y en las instituciones nacionales. Gracias, Steven. Y ahora, para la última pregunta de esta sección, es ¿qué pasa con quienes dependen de bienes y servicios que podrían pues subir de precio? Bueno, si la reforma incluye aumentos en el IVA o elimina ciertas exenciones, es muy probable que algunos bienes y servicios básicos se vuelvan mucho más costosos. Esto afectará especialmente entonces a los hogares de menores ingresos, que destinan la mayor parte de su presupuesto a productos esenciales como alimentos, transporte o servicios públicos. Por esta razón, es fundamental que el gobierno implemente medidas de alivio que compensen estos efectos. Entre ellas pueden estar las transferencias monetarias directas para los hogares más vulnerables, descuentos focalizados para ciertos productos o incluso mantener algunas exclusiones especiales para así poder evitar que recaigan artículos de primera necesidad o los bien llamados productos de la canasta familiar.
Sin este tipo de apoyos, el peso del ajuste fiscal terminaría concentrándose en quien menos capacidad tienen para afrontarlo, profundizando así las desigualdades ya existentes en Colombia. La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales ofrece la maestría en Ciencias Económicas con una duración de 4 semestres, que ofrece encuentros sincrónicos y asincrónicos respaldados por las plataformas MS Teams y Moodle. Para obtener más información, comunícate con nosotros a través del correo maestriaceconómicas@unipamplona.edu.co o al número de teléfono 300-853-5708. Potencia tu carrera profesional con nosotros. Con esto concluimos nuestro análisis sobre la Reforma Tributaria 2025, un proyecto que ha generado debate en todo el país y que podría transformar de manera significativa el sistema fiscal colombiano. Durante este programa entendimos sus principales medidas, su justificación y los posibles impactos que podría tener sobre la economía y el bienestar de todos los ciudadanos. Una reforma tributaria siempre genera tensiones porque implica cambios que afectan a distintos sectores de la sociedad, desde los hogares hasta las empresas. Sin embargo, también puede convertirse en una oportunidad si se diseña de manera cuidadosa y pensando en el largo plazo. El verdadero desafío consiste en encontrar un equilibrio entre 3 elementos fundamentales: aumentar el recaudo para financiar el Estado, garantizar la equidad para que quienes tienen más aporten más, y promover el crecimiento económico evitando que las medidas desincentiven la inversión o el consumo. Asimismo, el impacto final de la reforma dependerá en gran medida de cómo se pongan en práctica las medidas aprobadas y de la transparencia con la que se administren los recursos adicionales, ya que no basta con recaudar más, es clave también que el dinero se utilice de mejor manera, es decir, de forma eficiente, responsable y en proyectos que realmente mejoren la calidad de vida de la población. También será importante que las medidas no frenen el consumo ni terminen afectando a los hogares más vulnerables. Si la reforma genera cargas demasiado altas, podría reducir la capacidad de compra de muchas familias. Por eso, el desafío es que la economía pueda avanzar y fortalecerse, pero sin dejar atrás a quienes tienen menos recursos. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta última emisión de Ámbito Económico, correspondiente al semestre 2025-2. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes análisis y contenidos elaborados desde el Consultorio Económico del Programa de Economía de la Universidad de Pamplona. Agradecemos su sintonía, su interés y el apoyo constante que hicieron posible en cada programa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes y a los estudiantes de Economía por informar y formar sobre temas de economía de forma clara, sencilla y útil para la vida cotidiana. Hasta luego, Diego. Hasta la vista. Hasta luego, Steven. Hasta luego. Hasta luego, Esteban. Chao, chao. Con este cierre damos por finalizado nuestro ciclo académico de este semestre. Los invitamos a mantenerse atentos. Ámbito Económico regresará en el semestre 2026-1 con nuevos temas, nuevos invitados y reflexiones sobre la actualidad económica. Gracias por permitirnos acompañarnos cada viernes en la 94.9 FM Radio Universidad de Pamplona. Hasta pronto. Ámbito Económico es un programa radial del Programa de Economía de la Universidad de Pamplona, en el cual abordamos temas de actualidad, política económica, comercio internacional y análisis de indicadores. Sintonízanos todos los viernes de 2:30 a 3 p.m. por la Radio Universidad de Pamplona, 94.9 FM.